Entonces, esto es un poco de lo que vamos a hablar durante la charla. Entonces, le estaba hablando cómo nosotros vamos a definir convulsión, ya no se dice convulsión, se dice crisis. Entonces, ¿cómo vamos a definir nosotros una crisis? Que es una aparición transitoria de signos y síntomas debido a la actividad neuronal anormal, que puede ser excesiva o sincrónica del cerebro, que va a estar caracterizada por una actividad abrupta e involuntaria de los músculos esqueléticos, es decir, de los movimientos que realiza el paciente de una forma involuntaria en el momento que está realizando la crisis. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos a hacer el diagnóstico de epilepsia, son crisis no provocadas. ¿Cómo se define crisis no provocada? La crisis no provocada quiere decir que ningún tipo de enfermedad está realizando la alteración neurológica en mi paciente. No tiene un desencadenante, quiere decir propiamente que eso es origen netamente del paciente y es alteración en cuanto a sus descargas neuronales. Otra definición que nosotros debemos tener presente es el estatus epilépticos. El estatus epiléptico lo vamos a definir como una condición que resulta de la falla de los mecanismos responsables de la terminación de la convulsión o del inicio de su mecanismo. ¿Sí? ¿Esto cómo es? El estatus quiere decir, nosotros a nivel neuronal tenemos unas pues, sustancias inhibitorias y otras excitatorias. Cuando se excitan, cuando se liberan las sustancias excitatorias, llega un punto que las sustancias inhibitorias, ¡pum!, las bloquean. En el estatus convulsivo no se puede bloquear eso y el paciente va a tener liberación de sustancias excitatorias y el paciente va a generar aún más descargas eléctricas a nivel axonales y neuronales y va a desarrollar lo que es el estatus convulsivo. Puede tener una duración que va mayor de 5 minutos hasta 30 minutos y dependiendo del estado en que esté el tiempo de la presentación, así mismo va a ser los problemas que pueda crear el estatus convulsivo. ¿Listo? Si escuchan entrecortados, díganme para poder ubicarme bien y que terminar esto rápido. Lo estamos escuchando bien, profe, lo estamos escuchando bien. Ok. La ILAE es, pues digamos, es el Centro Internacional del Manejo contra la Epilepsia. Es el centro donde se rigen para el tratamiento de todo tipo de epilepsia. Entonces, la ILAE considera 3 criterios fundamentales para poder yo definir, mi paciente tiene epilepsia. El paciente presente 2 convulsiones no provocadas y que ocurran con un periodo de diferencia de más de 24 horas. El paciente presente una convulsión no provocada, y una probabilidad de convulsión adicional similar al riesgo general de recurrencia. Después de 2 convulsiones no provocadas, que ocurran durante los siguientes 10 años. ¿Cómo así? Mi paciente tuvo una convulsión ahora, pero mi paciente yo considero que puede tener algo de base que puede. Ahora sí se le fue la voz. Gordo. Ok, hasta aquí no me escucharon. No, doctor, cuando estaba comenzando enseguida se me perdió la voz. Ok, listo. La recurrencia esa después de los 10 años. Bueno, mire, la ILAE es el Centro Internacional del Manejo contra la Epilepsia, ¿sí? Es el Centro Internacional contra el Manejo de la Epilepsia. La ILAE, ella define o tiene en cuenta 3 criterios para nosotros decir que un paciente va a tener epilepsia. Dentro de eso, que el paciente presente 2 convulsiones no provocadas
que ocurren con más de 24 horas de diferencia, o que presente una convulsión no provocada y una probabilidad que pueda tener ese paciente para desarrollar episodios de crisis o de convulsiones no provocadas y que ocurran durante los 10 años. Que ocurran durante los 10 años. O que el paciente tenga algún tipo de alteración a nivel del electroencefalograma y que se puedan encasillar dentro de alguno de los síndromes epilépticos. Entonces, si estos son los tres criterios principales por lo cual la ILAE considera un paciente con epilepsia y se puede cumplir uno o dos de los criterios para decir nosotros que estamos ante un paciente con epilepsia. Entonces, en cuanto un poco de la epidemiología de esto, vamos a tener de que en los países industrializados la incidencia o los casos nuevos son de 33.3 por 82 entre 100.000 habitantes. De 33 a 82 por 100.000 habitantes y en los países en vía de desarrollo la incidencia es más alta, es de 187 por 100.000 habitantes. La tasa de letalidad o la tasa de prevalencia de esta patología va a estar dada principalmente por grupos etarios. Va a estar con pacientes de 12 meses. Vamos a ver que la presentación de esta patología va a ser de 102 por 100.000 habitantes. De 11 a 17 años va a tener una presentación de 21 a 24 por 100.000 habitantes y la mortalidad va a ser de 2 a 4 veces mayor en los niños. De 2 a 4 veces mayor, perdón, en pacientes que tengan algún tipo de comorbilidad asociada y va a ser de 5 a 10 veces más en la población pediátrica. ¿Cómo nosotros vamos a clasificar esta epilepsia o el tipo de crisis que va a presentar el paciente? La podemos clasificar de inicio focal, de inicio generalizado o de inicio desconocido. ¿Sí? Entonces, de inicio focal, estas pueden ser de causas motoras y de causas no motoras. Las causas motoras, que pueden ser atónicas clónicas, pueden tener automatismo, pueden ser espasmos epilépticos, hipercinéticas, mioclónicas y tónicas. Y de no motor pueden ser con, alteraciones cognitivas, alteraciones emocionales, alteraciones del sensorio, alteraciones del lenguaje y pueden ser focales o bilaterales tónico-clónicas. Entonces, dependiendo del inicio de la convulsión, así nosotros también vamos a determinar, de la crisis, perdón, así nosotros vamos a determinar a ver cómo la vamos a clasificar. Si es de inicio generalizado, también se divide en motor y no motor. Tónico-clónica, tónica, clónica, mioclónica, que son las que nosotros podemos ver acá. Tónico-clónica, mioclónica, tónico-clónica, mioclónica, tónica y espasmos epilépticos. Y no motores, que pueden ser de presentación típica, mioclónica o movimientos o mioclonías oculares. Entonces, ¿qué pasa? Es muy importante cuando nosotros estamos evaluando a un paciente con una crisis, determinar cómo fue el inicio de esa crisis, para poder decir nosotros si fue una crisis de inicio focal o de inicio generalizada. ¿Listo? O aquellos pacientes cuando tienen comorbilidades, determinar a ver cómo fue la crisis que presentó el paciente, si fue focal, generalizada o desconocida. Dentro de estos tipos de convulsión o de tipos de epilepsia, tenemos focales, la generalizada, la combinada o de origen desconocido, o aquellos pacientes que se encasillen en un síndrome epiléptico. Estos síndromes epilépticos son los denominados los síndromes de Lennox-Gastaut, los síndromes de Dravet. Entonces, todos estos síndromes epilépticos, descartar que el paciente no esté encasillado en uno de esos. Entonces, en cuanto a la etiología, la vamos a ver mejor ahora en la otra diapositiva. Pueden ser etiologías estructurales, genéticas, infecciosas, metabólicas, inmunológicas y de origen desconocido. ¿Qué factores de riesgo nosotros podemos tener presentes en los pacientes con epilepsia? Antecedentes familiares.
que el paciente esté con alzas térmicas para el desarrollo de crisis febril y si estas crisis febriles persisten en el tiempo para ver si es un paciente en el cual después de los 5 años, que es el tiempo tope, o de los 6 años, que es el tiempo tope, que uno esperaría que el paciente realizara las crisis febriles, realice lo que son las crisis febriles plus y estos tienen alta probabilidad de desarrollar epilepsia. Pacientes con discapacidad mental, pacientes con antecedentes de prematurez, pacientes en los cuales las mamás consumió alcohol o tabaquismo. ¿Sí? Entonces, miren que todo esto es importante al momento que nosotros estemos viendo un paciente con epilepsia, preguntar en cuanto cuando se realice lo de la anamnesis. Aquellos pacientes que presenten crisis sin fiebre, que la duración del episodio, del primer episodio que ellos realicen sea un episodio con una duración bastante prolongada, o aquellos pacientes que tengan antecedentes familiares de crisis febriles. Son factores de riesgo para el desarrollo de epilepsia. Aquellos pacientes que presentan crisis febriles con periodos de presentación de las alzas térmicas, es decir, aquel paciente que realizó fiebre, pero la fiebre no fue una fiebre en la cual se mantuvo, no fue una fiebre con una duración continua, sino que fue el paciente realizó un pico febril, se le dio el antipirético y disminuyó la temperatura, pero realizó crisis febril, es un paciente que tiene alto riesgo de desarrollar epilepsia. Entonces, esto se debe, estos pacientes que desarrollan crisis febril con un tiempo de duración o crisis febril sin fiebre, tienen alrededor del 70% de desarrollar epilepsia en comparación a aquellos pacientes que realizan crisis febriles de corta, crisis febriles con fiebres continuas o fiebres que duran el tiempo y que no se ven con la administración de antipiréticos, tienen 20% de desarrollar epilepsia en comparación a aquellos en los cuales sí realizaron la crisis febril. Sí me expliqué en esto, me siento que lo dije como enredado. Sí, podría repetirlo mejor. Un poquito, doctor. Exacto. Aquellos pacientes que tienen un cuadro febril, pero el cuadro febril de los pacientes no fue un cuadro febril, pues digamos, no prolongado porque la fiebre también pues, se clasifica en prolongada. Es un niño, pongamos un ejemplo, un niño que hizo fiebre, un pico febril ahora, y este niño es primera vez que está haciendo fiebre. La mamá, la fiebre la hizo a las 8 de la mañana, la mamá le dio el antipirético a las 8:05, pero el niño a las 8:10, 8:09 hizo una crisis febril. El periodo de esa fiebre fue un periodo corto, ¿sí? Entonces, este periodo corto de esa alza térmica que desarrolló la crisis febril tiene 70 veces más de desarrollar epilepsia. En comparación a aquellos pacientes que hacen picos febriles continuos en el día, hizo uno, aquellos que hacen 4 o 5 en el día y desarrollan crisis febril, tienen un 20% de factor de riesgo para el desarrollo de epilepsia. O sea, los de corta duración de la fiebre tienen 70% y los de más picos febriles en el día tienen un 20%. ¿Hasta ahí bien? ¿Ya? Sí, señor. Ok. Esta gráfica es de Leyline, donde nos dicen cuáles son los tipos de epilepsia o de tipos de convulsiones que nosotros vamos a clasificar en nuestro paciente, dependiendo si tiene o no tiene comorbilidades. Entonces, ¿cuáles son los tipos? La focal, la generalizada y focal y la de causa desconocida. Entonces, yo tengo que encasillar a mi paciente en una de estas. Si mi paciente no está encasillada en una de estas, yo comienzo a investigar y hacerle los estudios de qué son los electroencefalogramas para determinar si mi paciente encasilla entre un síndrome epiléptico. ¿Sí? Entonces, cuando ya yo comienzo a buscar cuál es la etiología de la epilepsia, encontramos las diversas tipos de etiologías que pueden ser genética, estructural, metabólica, inmunológica, infecciosa y de causa desconocida, teniendo en cuenta las comorbilidades que pueda tener mi paciente o los factores de riesgo que pueda tener mi paciente. Entonces, esta gráfica es muy chévere porque explica de una manera rápida y concisa los tipos de epilepsia que debemos de hacer y la etiología de esas posibles epilepsias.
Y si mi paciente tiene cualquier, lo clasifico en esto, tengo que buscar a ver cuál es el síndrome epiléptico que puede estar ocasionando esta epilepsia en mi paciente. ¿Listo? Entonces, la fisiopatología de la epilepsia es una fisiopatología en la cual se va a estar dada, es un poco enredada y va a estar dada principalmente por la generación del potencial de acción a nivel neuronal. Recuerden de que eso se va a estar dado por el potencial que se genera o la carga que se genera por los diversos cambios de iones que se van a dar a nivel neuronal. Recuerden que el ion extra va a ser el sodio y el intra va a ser lo que es el potasio. Entonces, el nivel extra que va a estar el sodio va a estar asociado con los iones de calcio y el intra, que es el potasio, va a estar asociado con los iones de cloro. Entonces va a existir un intercambio en la bomba sodio-potasio ATPasa en estos pacientes. Para que se pueda dar lo que es la polarización, para que se pueda dar lo que es la excitabilidad neuronal y el potencial de acción, se debe dar una concentración aumentada de entrada de calcio a nivel neuronal para que se pueda dar la despolarización de esto. Y se liberen lo que son los neurotransmisores. Y se genere el potencial y se genere la descarga eléctrica a nivel neuronal. Entonces, aquí vamos a ver una neurona en reposo y una neurona en reposo y una neurona ya activada. Entonces vemos aquí. Es chévere esta diapositiva porque te va diciendo paso 1, paso 2, que va pasando a nivel neuronal. Paso 1, las moléculas del neurotransmisor se empaquetan en las vesículas membranosas que se concentran y atracan en la terminal presináptica, que son estas vesículas que están acá. Luego de que esto se concentra aquí, la membrana presináptica, que es esta membrana que nosotros vemos acá, se despolariza por la entrada de los iones de calcio a nivel neuronal, normalmente como resultado de un potencial de acción, como se lo digo, o sea, la fisiopatología va a estar dada por esos potenciales de acción que se generan a nivel neuronal. Entonces, ya tenemos gran cantidad de entrada de calcio a nivel neuronal, se genera el potencial de acción, se estimula la membrana presináptica, se despolariza y provoca que abran los canales de calcio dependientes de voltaje, lo que permite que el calcio fluya al interior terminal, que es esto que está aquí, ¿sí? Fluya al interior terminal. El incremento resultante del calcio a nivel intracelular desencadena la fusión de las vesículas con lo que la membrana presináptica. Entonces las vesículas comienzan a viajar hacia la membrana presináptica para poder hacer la liberación. Una vez el neurotransmisor es liberado en el espacio extracelular en grandes cantidades cuantificadas, se difunde pasivamente a través de las hendiduras presinápticas. Entonces, miren aquí, el neurotransmisor se libera después de las vesículas presinápticas. ¿Qué pasa? Algunas de las moléculas del neurotransmisor se unen al receptor de la membrana postsináptica y a los receptores activadores, desencadenando algunos de los eventos postsinápticos, que son estos que acá se observa en la gráfica. Normalmente, normalmente la apertura del canal iónico o la activación de una cascada de señalización acoplada en la proteína G. Y por último, las moléculas del neurotransmisor se difunden alejándose de los receptores postsinápticos y finalmente son aclaradas mediante la difusión continua de degradación enzimática o captación o activación a nivel celular, que son estas las enzimas degradadoras del neurotransmisor. Entonces, ¿qué pasa en los pacientes con epilepsia? Debe existir un equilibrio entre la liberación y la generación del potencial de acción. Las vesículas que llegan a nivel de la membrana presináptica y la liberación de los neurotransmisores. ¿Cuál es el neurotransmisor inhibitorio más potente? Doctor, ¿qué le dieron cuando? ¿Cuál es el neurotransmisor inhibitorio más potente y cuál es el neurotransmisor excitatorio más potente? Doctores. Doctores. Ajá. No le pregunten a Google. Parece que estuviera hablando yo solo. Todo un momentico, pero
Ajá, pero que voy a esperar que averigüen en Google. El neurotransmisor más excitatorio es el glutamato y el neurotransmisor más inhibitorio es el GABA. Entonces debe existir un equilibrio entre estos dos neurotransmisores para que se pueda generar la excitabilidad de la neurona y asimismo llegar a un punto que esa excitabilidad no se extienda para que no se genere tantos potenciales y se genere el episodio convulsivo o la crisis en mi paciente. De eso radica someramente y de una forma rápida la fisiopatología de la epilepsia. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos un problema en cuanto ya sea genético o un problema estructural que no pueda tener un equilibrio entre estas dos sustancias excitatorias e inhibitorias, el potencial se propaga y hace lo que es la crisis y por ende si no llega, porque las crisis convulsivas, las crisis, perdón, las crisis son autolimitadas. Y eso es debido por estos dos neurotransmisores importantes. Si esto no llega a un equilibrio, no llega a una respuesta adecuada, se desarrolla y se desencadena lo que es el estatus epiléptico. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? En mi paciente, en esta gráfica, es muy chévere, porque en esta gráfica te dicen, hay una zona epiléptiforme, que es una zona que es la zona roja, esta que se ve acá, donde se genera el potencial de acción, donde se genera la, la excitabilidad neuronal y se genera la descarga eléctrica y el episodio y la crisis. Entonces, aquí vamos a tener, se generó la zona epiléptiforme. Tenemos una zona donde se genera la actividad o la propagación de ese potencial, que es la zona verde, y la podemos observar por el electroencefalograma como en la actividad. O sea, quiere decir que esta actividad o esta zona donde se genera la convulsión es la que se ve en el electroencefalograma de una forma continua y es la que nosotros podemos interpretar en ese electroencefalograma. Luego viene una zona irritativa, que es esta zona azul que se puede observar acá. Esta zona irritativa es la zona donde nos va a decir a nosotros en el electroencefalograma que el paciente tiene ondas anormales dependiendo la lesión que se genera a nivel cerebral. Tenemos una lesión epileptogénica, que es esta que está aquí, que es la lesión que se instaura y la podemos ver por los estudios imagenológicos. Y tenemos una zona de déficit funcional, que es la zona donde se genera la secuela neuronal, que es esta zona que se puede observar acá, que es la zona amarilla, y tenemos una zona de alta frecuencia, que es esta zona que está aquí. Entonces, miren, uno únicamente es decir, se generó el potencial de acción, se generó la convulsión, sino todos los problemas que acarrea a nivel neuronal y a nivel cerebral en la crisis como tal. ¿Y esto por qué se da? Por la disminución de la velocidad de conducción, la producción de periodos refractarios absolutos relativos que se acortan, la hiperpolarización de las neuronas postsinápticas, la disminución en cuanto al número de neurotransmisores y la disminución de la permeabilidad de los iones. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Doctores. No, doctor. Ok. En cuanto al diagnóstico de esto, pues en realidad el diagnóstico es totalmente clínico. Una vez que nosotros veamos un paciente que esté realizando la crisis, es importante nosotros determinar qué tipo de crisis está, clasificarla, ver qué inicio fue, si fue focal, si fue generalizada o fue un inicio pues desconocido. Entonces, pero ¿qué pasa? Como lo habíamos mencionado, los diferentes tipos de etiología, siempre buscar realizar un hemograma, ver que el paciente no tenga una anemia y esta anemia lo lleva a hipoxemia, esta hipoxemia lo lleva a los episodios de convulsión, a los episodios de las crisis. Un ionograma a descartar que mi paciente no tenga trastornos hidroelectrolíticos y esto es lo que sea lo que esté ocasionando pues los eventos en mi paciente. Procesos infecciosos, entre esos meningitis, si es necesario realizar punción lumbar para estudio o cultivos para descartar procesos infecciosos asociados en mi paciente, dependiendo las etiologías, las múltiples etiologías que se le había mencionado anteriormente. Entonces, algo muy importante, la anamnesis. La anamnesis es muy importante, ¿por qué? Porque existe algo que se llama semiología de las crisis. La semiología de las crisis te dice cómo inició la crisis,
si la crisis inició con supraversión de la mirada, si la crisis inició con lateralización del cuello, si la crisis inició con una postura tónica únicamente en mi cuerpo derecho o focalizada en miembro superior. Entonces ahí uno dice una crisis de inicio focal a nivel de miembro inferior por postura tónica que posterior evolucionó a movimientos clónicos. Ya no se dice movimientos tónicos clónicos generalizados, no. Se dice cómo inició la crisis desde el momento que inició, cómo se fue propagando, qué pasó posterior a ese inicio. Si el paciente tuvo con alteración total o completa del estado de conciencia. Si el paciente tiene incapacidad de contener los síntomas de la crisis, porque muchos pacientes no tienen pérdida de la conciencia, pero sí realizan las crisis. Si la crisis se generalizó secundariamente, es decir, inició focal y posterior se generalizó, y determinar el periodo postcrítico o el periodo postistal en mi paciente. ¿Por qué? Porque con el periodo postistal yo puedo decir, mi paciente está en un estatus epiléptico. Un paciente que haga una crisis y no recupere después de la crisis un periodo postistal, el estado de conciencia es un paciente que todavía está en crisis. El paciente tiene que recuperar después de la crisis, entra a un estado postistal y ese estado postistal el paciente debe recuperar en algún momento la conciencia. Si el paciente al pasado 5 minutos no ha recuperado conciencia, es un paciente que está en un estatus epiléptico. ¿Listo? Realizar el electroencefalograma para poder encasillarlo en alguno de los síndromes epilépticos, y esto nos va a mostrar el trazado de base del paciente, si el paciente tiene anomalías paroxísticas, interdictales, y si el paciente tiene algún tipo de registro por las zonas que mencioné o por las zonas que mencioné aquí anteriormente, algún tipo de descarga eléctrica a nivel neuronal y que sean, pues digamos, de la zona epiléptiforme o de las zonas de la lesión donde se generó propiamente la crisis. Estudio imagenológico, dependiendo del lugar donde nosotros estemos realizando. La tomografía está indicado en estatus convulsivo. Un paciente que llegue con un estatus convulsivo, que ya lo ovulamos eso, y tenemos tomografía, realicémosle la tomografía. Está indicada en crisis de origen desconocidos o en crisis que nosotros no tenemos la forma de determinar cómo inició eso. Esto no va, la tomografía va a detectar pequeñas lesiones, si están calcificadas, tumores que están haciendo efecto de masa o algún tipo de lesión ósea. La resonancia magnética es el estudio de lesión para descartar que el paciente no tenga causa orgánica. Entonces tenemos tomografía, resonancia, electroencefalograma y los laboratorios de rutina que debemos de realizar en busca de otras posibles etiologías que desencadenen la crisis del paciente. Y los estudios genéticos, dependiendo de la alteración genética que nosotros tengamos, pues esto se lo quise traer como para que tengan una idea que también se solicitan dependiendo la crisis que tenga el paciente o cómo la clasifiquemos nosotros, unos diversos alteraciones genéticas que pueden estar asociadas a esa eventualidad. Entonces, en cuanto al tratamiento de mi paciente, recuerden que en pediatría siempre hay algo que nosotros nos apoyamos mucho, que es el triángulo de evaluación pediátrica. Evaluar a mi paciente a ver cómo está, mirar en mi ABC cómo está la vía aérea, si tiene una apertura de la vía aérea, aspirar secreciones, si mi paciente tiene un trauma craneoencefálico y posterior a ese trauma craneoencefálico mi paciente hizo una epilepsia, hizo una crisis o tiene trauma cervical, pues colocar collarín cervical, si no, no es necesario. Posterior, determinar a ver cómo están los traumatismos respiratorios de mi paciente, inspeccionar el tórax y colocar oxígeno en mi paciente que esté realizando siempre una crisis. Si mi paciente respira, sí, tiene automatismo respiratorio, observo. Si mi paciente no respira, no tiene automatismo respiratorio, inicio maniobras de RCP en mi paciente, ¿sí? Entonces, siempre teniendo el ABCD. El circulatorio, ¿cómo yo evalúo si mi paciente está el pulso, el llenado capilar y cómo está el color y la temperatura de la piel? La escala de Glauco, que es muy importante en los pacientes con epilepsia, cómo está esa escala de Glauco, cómo está la apertura ocular, cómo está la respuesta verbal y cómo está la respuesta motora. Sí, y en la E, cómo están las exposiciones de zonas afectadas en mi paciente, si tiene zonas principalmente a nivel neurológico, porque estos pacientes que hacen crisis siempre tienen a caerse
tienen a ocasionarse trauma. Entonces, evaluar siempre el ABCD. El tratamiento de esto, ¿cómo voy a iniciar el tratamiento en mi paciente? ¿Cómo yo voy a hacer este enfoque? ¿Qué voy a hacer yo en mi paciente que me está generando una crisis? ¿Qué tratamiento voy a iniciar para hacer la yugulación de la crisis? Inicialmente las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, ya sea el diazepam, ya sea el midazolam. ¿Sí? Si mi paciente no tiene vía y está en estatus, puedo utilizarlo vía intramuscular, vía intrarrectal o vía intranasal. ¿Sí? Dependiendo la clasificación de la crisis, determinar cómo es la lesión, determinar qué tratamiento voy a colocar en mi paciente, ¿sí? Seleccionar el tratamiento adecuado de acuerdo a la crisis de mi paciente y si con el tratamiento inicial que yo le instauro a mi paciente continúa con crisis, determinar a ver si requiere de poloterapia. Y siempre evaluar el efecto secundario porque hay muchos fármacos anticomerciales en los cuales nosotros vamos a dar y pueden tener complicaciones. Un ejemplo fácil, el ácido valproico es teratogénico y no en mujeres adolescentes, las niñas adolescentes pues tienen alto riesgo de ser teratogénico y pueden salir embarazadas y tener complicaciones en el feto. ¿Listo? Entonces, mi paciente que realiza una crisis, yo tengo 5 minutos para poder estabilizar a mi paciente con las medidas del ABCD, mi paciente, determinar a ver cómo ha sido la presentación si mi paciente requiere el uso de oxígeno suplementario y yugular la crisis. Entonces, yo tengo 5 o 10 minutos. Si mi paciente posterior a esos 5 o 10 minutos no ha mejorado, está un estatus epilépticos establecido. Entonces, aquí hay daño neurológico. Si posterior a estos 10-30 minutos mi paciente no tiene mejoría después de tratar de yugular eso, ya sea con benzodiazepina, los de primera línea o los medicamentos de segunda línea, es un estatus epiléptico refractario y si mi paciente dura más de 60 minutos presentando convulsiones, es un estatus epiléptico suprarrefractario. Entonces, aquí ya desde el estatus epiléptico refractario es un paciente que requiere unidad de cuidados intensivos, intubación y manejo con benzodiazepinas de forma continua, en infusión continua para poder disminuir ese foco epiléptico o esa zona epiléptiforme que mencionamos anteriormente. Los grupos de medicamentos que nosotros tenemos son 4 grupos de medicamentos que nosotros tenemos para poder hacer el manejo de las crisis dependiendo del grupo etario. Aquí tenemos las benzodiazepinas, tenemos un grupo en el grupo 1 en las cuales tenemos la carbamazepina, la ocarbamazepina, que va a ser de lesión en las crisis de origen focal, ¿sí? Entonces, la fenitoína va a ser de lesión en las crisis focales y generalizadas. Entonces, aquí no les voy a leer cada uno de estos, sino vamos a tener 4 grupos de medicamentos dependiendo de la crisis que nosotros vamos a manejar en nuestro paciente. El grupo 1, el grupo 2, que tenemos el ácido valproico, que es utilizado en la mayoría de los grupos etarios y pues de lesión en la mayoría de las crisis. El clonazepam, la vigabatrina, la gabapentina. En el grupo 3 tenemos el topiramato, en el grupo 4 tenemos el levetiracetam. Y aquí, que este es el último cuadro, en el cual yo les voy a explicar qué vamos a hacer ante un paciente que nos consulta el servicio de urgencia por una epilepsia o una crisis. Siempre en el minuto 0 que nosotros vamos a atender nuestro ABCD, nuestro triángulo de evaluación pediátrica, estabilizar a mi paciente. Determinar si mi paciente tiene una vía canalizada. No tiene una vía canalizada, podemos utilizarlo de las formas que yo les dije anteriormente. Intranasal bucal, rectal o intramuscular, midazolam o diazepam, a dosis de midazolam de 0,1 a 0,3 y el diazepam de 0,3 a 0,5. ¿Listo? Si mi paciente tiene vía intravenosa, puedo utilizar el diazepam o el midazolam. Determino si mi paciente requiere o no requiere una segunda dosis de benzodiazepina, siempre vigilando los signos vitales. Si mi paciente con la dosis de que yo le coloqué benzodiazepina no ha mejorado, no tiene respuesta, no se ha yugulado, paso una segunda dosis de benzodiazepina. ¿Listo? Y recuerden que tengo 5 minutos para yo establecer eso. La guía dice
cuando uno lee estatus, te dice 15 minutos, pero 15 minutos es mucho y el daño neuronal y el daño neurológico se puede establecer. Entonces yo tengo 10 minutos para poder hacer la divulgación de la crisis. 5 minutos, perdón. Después de 5 minutos, si no logro establecer una divulgación de la crisis, yo paso a los fármacos de primera línea. Dentro de estos fármacos de primera línea tengo levetiracetam, el ácido valproico y la fenitoína. Le hago impregnación de alguno de estos tres y posterior le sigo la dosis de mantenimiento. Si mi paciente posterior al manejo de la impregnación no mejora, yo paso a los fármacos de segunda línea. Entre esos, aumento de lo que son el levetiracetam, el ácido valproico y la fenitoína. Listo. O sea, quiere decir que después de los fármacos de primera línea, que fueron las benzodiazepinas, yo paso a mis fármacos de segunda línea, que son el levetiracetam, el ácido valproico y la fenitoína. Ahí me había enredado. Entonces, yo determino a ver cómo está eso. Si mi paciente, posterior a los fármacos de segunda línea, mi paciente no ha mejorado, yo a ese paciente tengo que asegurarle vía aérea, intubación orotraqueal, buscar e iniciar infusión de midazolam de forma continua, propofol o tiopental. ¿Listo? Y ese paciente requiere de monitorización continua, tanto de signos vitales como de electroencefalograma. Listo. ¿Preguntas con respecto a la epilepsia? El Doctores. paciente que entra entonces al refractario tiene, o sea, ya está condenado a que tenga algún daño neurológico. Sí, ya está condenado a que tenga un daño neurológico, pero esos daños neurológicos, recuerden que el cerebro de los pacientes pediátricos es un cerebro en evolución, un cerebro en desarrollo. Recuerden que en la charla del trauma craneoencefálico yo les dije que eso es como una plastilina. A medida que el paciente va creciendo, eso se va moldeando. Entonces, las secuelas neurológicas en los pacientes pediátricos se ven con el crecimiento y el desarrollo. Entonces, lo importante aquí es que ustedes saber qué van a hacer al momento que el paciente llega al servicio de urgencia. El ABCD, mi triángulo de evaluación pediátrica. Yo yugulo la convulsión. Si la convulsión no ha mejorado, coloco segunda dosis para yugular convulsión. Si no mejora con mi primera línea, paso a los medicamentos, a los fármacos de segunda línea. Si con los fármacos de segunda línea yo no he podido tener una buena, adecuada yugulación de mi paciente, ese paciente enseguida tiene 5 minutos para decidir, este es un estatus convulsivo y este paciente requiere de unidad de cuidados intensivos porque lo más probable es que requiera de ventilación e inicio de propofol, midazolam o tiopental de forma continua, en infusión continua. ¿Listo? ¿Preguntas, señor. dudas, inquietudes? Doctores, No, No, doctor. ninguna. no, señor. Bueno, listo. Pues entonces, doctores, que tengan buen día. Ya se dieron los dos temas. Yo le digo al doctor Castro ya que dimos los dos temas. ¿Qué tema les queda pendiente para lo del examen? Enfermedades asintomáticas. ¿Y esa quién se la va a dar? La doctora